Saludamos a todos nuestros oyentes en este primer episodio del año 2023. Como es usual, estamos con ustedes Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Pimienta, director del Instituto de Estudios Regionales, y Freddy Duitama. Queremos empezar el año hablando de la inteligencia artificial. Vamos a dedicar varios episodios a este tema que genera tantas expectativas, asombra a algunos y a otros atemoriza. En el año 2020 se cumplieron 100 años del nacimiento del escritor ruso de ciencia ficción Isaac Asimov. Isaac Asimov fue pionero en los escritos de ciencia ficción y en su época llegó a ser uno de los escritores más importantes en este género. Habló también en su época de la inteligencia artificial y de los robots, algo que se veía como muy lejano, pero que hoy muchas de sus ideas se ven reflejadas en la vida diaria y podemos decir que, si no todas, muchas de las ideas que expresaba en sus libros de ciencia ficción hoy son realidad o estamos cerca de que lo sean. Por supuesto, hay muchas ideas a retomar de lo que el escritor mencionaba. Una de ellas son las leyes de la robótica, donde se establece que la primera dice los robots no pueden lastimar a los humanos. La segunda estipula que los robots deben obedecer las órdenes de los humanos siempre y cuando no entren en conflicto con el punto anterior. Y la tercera habla que los robots deben proteger su existencia mientras no entren en conflicto con las dos reglas anteriores. Por supuesto, eso llevado al mundo de hoy genera muchos contrastes. Los primeros tienen que ver con los grandes aportes que hace la inteligencia artificial a la sociedad. Por ejemplo, todos hemos usado los recomendadores de contenido. Cuando entramos a un sitio a comprar un producto, un sitio web, pues generalmente hay detrás un recomendador que nos guía sobre los productos a comprar. O en la medicina también hay ya avances en cómo la inteligencia artificial está ayudando a los médicos en el proceso de diagnosticar enfermedades. Las empresas han sido muy beneficiarias de la automatización, de la predicción, por ejemplo, de fallas en sus equipos, de incrementar la productividad, reducir el margen de error humano en los productos. Incluso en áreas especializadas como la algoritmia, ya hay componentes de inteligencia artificial que están creando algoritmos de mejor desempeño que los que han creado los humanos hasta la fecha. Ahora, en contraste, hay situaciones que preocupan. Hoy las armas autónomas diseñadas desde sus inicios para matar y hacerlo de la manera más eficaz están siendo usadas en las guerras que vive el mundo moderno. También hay preocupación por el desempleo que puede generar la inteligencia artificial en muchos empleos, porque va a desplazar en muchos puestos de trabajo a los seres humanos. Y por supuesto, los temores, pero también las expectativas que se generan con la reciente innovación llamada ChatGPT. Por ejemplo, en las escuelas y en las universidades se habla de prohibir su uso por temor al plagio o que incluso interfiera en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, para hablar de todos estos temas, tenemos hoy invitado al profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, Julián David Arias. Julián es ingeniero electrónico y magíster en automatización industrial de la Universidad Nacional. Es doctor en Ingeniería de Sistemas y Automática de la Politécnica de Madrid y la Universidad Nacional. Actualmente es investigador visitante en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Politécnica de Madrid. Julián es miembro senior de la IEEE en la Sociedad de Inteligencia Computacional y Procesamiento de Señales y es miembro de la red ELIS,
Red Paneuropea de Excelencia en Inteligencia Artificial. Pues nuestro invitado de hoy tiene amplia experiencia, lleva más de 18 años trabajando en temas relacionados con inteligencia artificial. Esperamos que la conversación sea de mucha utilidad para nuestros oyentes. Bueno, Julián, bienvenido y un saludo. Un saludo, Freddy, y bueno, Alejandro y a Natalia, y muchísimas gracias pues por la invitación al espacio. Julián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un tema que, como ya anunció Freddy, pues de la inteligencia artificial está pues como en muchos ámbitos ya de la vida cotidiana. Pero empecemos por lo más sencillo. Explícanos en las palabras más simples del ciudadano de a pie, como quien dice inteligencia artificial para dummies. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la inteligencia artificial? Bueno, Alejandro, la inteligencia artificial pues es un campo de estudio y de desarrollo de tecnologías que normalmente, o que son capaces de realizar tareas que normalmente las asociamos a la inteligencia humana. Digamos que específicamente son tecnologías que tienen la capacidad de utilizar, por ejemplo, el sentidos de la percepción. Entonces, cuando hablamos de la percepción visual, de la percepción auditiva, y sobre todo son capaces de realizar tomas de decisiones a partir de esa información. Eso es principalmente, digamos, lo que llamamos inteligencia artificial. Ahí pues existen una cantidad enorme de aplicaciones, pero las más comunes, por ejemplo, pues tienen que ver con el reconocimiento de objetos, por ejemplo, en imágenes o tan sencillas, por ejemplo, como cuando usamos el celular para desbloquearlo y lo desbloqueamos a partir de nuestra imagen, ¿cierto? De la imagen de nuestro rostro. Esos son, digamos, tecnologías que están utilizando inteligencia artificial. Entonces, en general, cuando hablamos de percepción y de sistemas que son capaces de, a partir de la percepción, hacer toma de decisiones, estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial. Hola Julián, muchas gracias pues por estar aquí y por por darnos la oportunidad de tener esta conversación con vos. Digamos que la definición que nos das de inteligencia artificial me parece pues muy clara, pero de todas formas es un tema del que se viene hablando hace mucho, que ha entrado en boga, yo diría que en los últimos 2, 3 años, y se ha vuelto como una palabrita de esas que de un momento a otro, una expresión que de un momento a otro todo el mundo empieza a repetir, muchas veces incluso sin entender las implicaciones o la profundidad de lo que esta expresión significa. Y hay veces que genera reacciones positivas, hay veces que genera reacciones negativas, temerosas, incluso pues yo te cuento que ahorita una de las aplicaciones pues como que se ha popularizado últimamente, que es el ChatGPT, ha generado incluso reacciones diversas entre grupos de profesores, si el ChatGPT nos va a reemplazar, si el ChatGPT va a escribir nuestros papers, bueno, etcétera, una cantidad de cosas así. Entonces yo quisiera como que aclaráramos qué significa o qué impacto pensás que puede tener la inteligencia artificial y todas sus aplicaciones en los ciudadanos, en diferentes, digamos, formas de la vida cotidiana de nosotros. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Ujú. Vale. Bueno, pues ahí, o sea, yo creo que pues como todos sabemos y como aparece todos los días en los medios ya, las aplicaciones de la inteligencia artificial pues son muchísimas, ¿cierto? Yo diría que nosotros podríamos hablar de tres escenarios, digamos, donde la inteligencia artificial tiene sus principales aplicaciones. Y cuando hablo de escenarios no me voy a referir a, digamos, a una aplicación en particular, sino a contextos en los cuales vale la pena o se puede aplicar, ¿cierto? Una de ellas es en los casos en los que, por ejemplo, tenemos tareas que son muy rutinarias y que se pueden automatizar a partir de inteligencia artificial. Es decir, hay un problema de toma de decisiones, pero esa toma de decisiones realmente ya es relativamente básica, se hace con cierto, digamos, sí, muy periódica, entonces es fácil, digamos, diseñar un sistema que sea capaz de identificar los patrones necesarios
en la información para hacer la toma de decisiones de manera automática, ¿cierto? Entonces ese es un caso, digamos, de aplicación amplia. Hay otro escenario que es, por ejemplo, el apoyar la toma de decisiones a partir de la combinación de mucha información. Entonces, por ejemplo, normalmente nosotros sabemos que, para poner, digamos, ejemplos, en medicina, cuando un médico hace un diagnóstico, pues normalmente, digamos, él eh, tiene a la mano pues, los exámenes clínicos que haya, digamos, solicitado o imágenes de rayos X, etcétera, y a partir de esa información, pues él hace su diagnóstico. Pero en realidad es muy difícil que el médico, por ejemplo, tenga en cuenta toda la historia clínica que tiene el paciente, por muchas razones, porque no tiene la información disponible en ese momento o porque realmente es muy difícil tenerla en cuenta toda. Entonces, un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, que apoye la toma de decisión del médico para un diagnóstico, podría ayudarle a combinar muchísimas fuentes de información y tener toda la historia clínica del paciente y de esa manera, digamos, ayudar a que el diagnóstico y sobre todo la selección del tratamiento sea mucho mejor, ¿sí? Y escenarios en los que la combinación de múltiples fuentes de información, digamos, pues puede ser o existen en varios campos. Entonces, ese también es un escenario, digamos, muy, muy interesante. Y el tercero sería, digamos, como herramienta para descubrir conocimiento. Eso es un poco más especializado, digamos, es una aplicación un poco más especializada, pero se hace mucho también en diferentes campos, donde la idea es, bueno, yo sé que tengo una información, voy a poner otra vez el campo de medicina, pues porque es uno que es muy evidente, en el que, por ejemplo, se toma información de una tomografía y hay información de la tomografía que no es evidente al ojo humano. Entonces se utilizan técnicas de inteligencia artificial que ayuden a identificar si de verdad existen otros elementos en la tomografía que no son evidentes para los humanos, pero que indican, por ejemplo, la presencia de una patología. Esos yo creo que son tres escenarios, digamos, de impacto grande en diferentes áreas y que impactan realmente pues, a la sociedad, dependiendo de las aplicaciones, obviamente, pues, en las que se utilice. Julián, con estas innovaciones tecnológicas, uno socialmente uno siempre puede ver, digamos, que impactos positivos e impactos negativos. Eso es parte de lo que nosotros pues queremos como debatir. Eh, vos ya hablas pues de algunos de aplicaciones que tiene de inteligencia artificial en campos como la medicina, también se vienen dando en campos que tienen que ver con otros campos, digamos, que tienen que ver como con la vida, sobre todo con la vida humana, en temas de la seguridad vial, por ejemplo, aplicaciones que también los actores del mercado, los actores del gobierno empiezan a tomar decisiones o a poner a disposición esa tecnología para poder tomar decisiones. Entonces ahí digamos que críticas y personas y sectores que están en contra y que están a favor. Eh, Hay algunos que dicen que debe de ser regulado, por ejemplo, que haya leyes que regulen y que limiten los avances de la inteligencia artificial. Otros dicen que no, que eso no debe de ser así. ¿Qué tal si nos hablas primero entonces ya nos estabas hablando, pero si nos profundizas el tema de los aspectos como positivos no solamente como en medicina, sino también, por ejemplo, en otras aplicaciones sobre todo que tengan que ver como con el mercado. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué opinas ahí? A ver, pues nuevamente yo tengo que decir que o sea, las aplicaciones de la inteligencia artificial pues son muchas y realmente es que hoy en día, digamos que todos los que tengamos pues a la mano un teléfono móvil, estamos usando todo el tiempo herramientas de inteligencia artificial, así no nos estemos dando cuenta. Entonces, como Freddy, por ejemplo, comentaba en la introducción, pues las plataformas, digamos, de comercio electrónico o de streaming de video y de audio, por ejemplo, que siempre están recomendando a partir de la información que recogen de los usuarios y que son pues aplicaciones realmente de inteligencia artificial porque de manera autónoma hacen esa recomendación.
Pero también, por ejemplo, nosotros nos vemos beneficiados, por ejemplo, muchas empresas del sector público y privado utilizan inteligencia artificial para evitar, por ejemplo, errores en facturación. Entonces, y eso en últimas impacta, digamos, al ciudadano de a pie, porque si la empresa utiliza estas tecnologías para evitar, por ejemplo, pues, que te llegue la factura con un error en el valor, pues de alguna manera pues está por un lado optimizando sus procesos y por otro lado pues evitando los dolores de cabeza, pues digamos al ciudadano para que no tenga que reclamar. Pero también, por ejemplo, pues hoy en día que tanta gente utiliza redes sociales y sube imágenes digamos, a las redes sociales, pues digamos, en muchos medios aparece información, por ejemplo, de la cantidad de imágenes que se suben diariamente a plataformas, pues, por ejemplo, como Facebook o Instagram, ¿cierto? Digamos que a Facebook se suben alrededor de 380 millones de imágenes diariamente. Y este tipo de plataformas, por ejemplo, tienen sistemas de inteligencia artificial para identificar, por ejemplo, pues, escenas de violencia o escenas, digamos, por ejemplo, sexuales que no deben ser o que no deberían estar, digamos, a disposición de todos sus usuarios, ¿cierto? Del público en general. Y es a partir de tecnologías de inteligencia artificial que se garantiza, por ejemplo, o al menos se reduce la probabilidad de que las personas en general estén expuestas a este tipo de imágenes, ¿cierto? Y podríamos seguir listando aplicaciones en las que se utiliza inteligencia artificial, por ejemplo, para prevenir fraude en transacciones bancarias. Y bueno, una serie, digamos, de tecnologías que aunque nosotros no seamos conscientes, están ahí, ¿cierto? Eh, bueno, podríamos poner otros escenarios, por ejemplo, también, digamos hoy en día, hoy que está en las noticias precisamente el asunto de las plataformas de movilidad, cuando la gente utiliza Uber o cualquiera de estas plataformas, normalmente son tecnologías de inteligencia artificial las que estiman el valor digamos, del trayecto o el tiempo que va a tardar el vehículo en recoger. Todo eso son aplicaciones, digamos, de inteligencia artificial que utilizamos pues muchas personas, probablemente no todos, pues las personas que están, digamos, como de alguna manera digitalizadas, que al menos tienen un celular y utilizan ciertas aplicaciones, están utilizando todo el tiempo. Y algunas de ellas, pues como comentaba, pues previenen, por ejemplo, eh, sí, la exposición de las personas pues a contextos que puedan ser, digamos, violentos o negativos, pues. Listo. Eso me parece también bien interesante, pero hablemos ahora de las cosas que pueden no ser tan positivas y un poco cómo resolverlas. A ver, digamos, cuando se manejan este tipo de sistemas, es posible que se introduzcan algunos sesgos. Incluso nosotros como seres humanos también tenemos sesgos, que son prejuicios o que obedecen a experiencias propias, etcétera. Y a partir de ahí, muchas veces tomamos decisiones. Vos te referís con frecuencia al campo de la medicina y en el campo de la medicina, por ejemplo, muchas veces o antes era muy importante lo que llaman el ojo clínico del médico, ¿cierto? ¿Qué riesgos hay en que entremos, digamos, a ceder esa posibilidad de toma de decisiones a sistemas que es posible que estén sesgados, bien sea racialmente, bien sea contra género, bien sea contra origen o bueno, no sé, qué riesgos hay de que, pues al, digamos, ceder como humanos o al depender como humanos tanto de este tipo de sistemas de inteligencia artificial. Yo sé que han ido penetrando hace muchos años y como decís vos muchas veces ni cuenta nos damos de que estamos utilizando ese tipo de sistemas o sistemas basados en inteligencia artificial. Pero qué riesgo visualizar vos a futuro, incluso si has detectado alguno que se haya ya materializado. Ujú. Bueno, ese tema es súper importante, digamos, actualmente
tanto, digamos, como en los campos que están estudiando el tema de regulación, como desde el punto de vista, digamos, del desarrollo e investigación de inteligencia artificial. O sea, es evidente y pues y además ya ha sido probado que los sistemas adquieren un sesgo porque los sistemas de inteligencia artificial se entrenan, digamos, a partir de datos históricos. Y si esos datos históricos tienen sesgo, pues evidentemente el sistema termina teniendo sesgo, ¿cierto? Hay sesgos muy evidentes, por ejemplo, los sistemas que se desarrollaron inicialmente para ayudar digamos, en la selección de personal, ¿cierto? Entonces, resulta que, pues, por razones históricas que todos conocemos, por ejemplo, para las mujeres ha sido muy difícil por el techo de cristal alcanzar, por ejemplo, posiciones directivas durante muchos años. Entonces, pues es tan sencillo como que si el sistema que había sido entrenado inicialmente tenía como variable, pues la variable género, entonces en sus datos históricos todos los que habían sido gerentes eran hombres y por lo tanto cuando hace la selección, cuando apoya la decisión de la selección de personal, entonces descarta a las mujeres, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso es evidente. Ahora, ese ejemplo que yo acabo de dar, pues realmente es sencillo de corregir, ¿cierto? Tú dirías, bueno, yo simplemente quito esa variable del sistema y ya está. Pero el asunto es que los sesgos, por ejemplo, están implícitos en otro tipo de, digamos, de información. Vamos a suponer que en el mismo escenario de la selección de personal, mi sistema de inteligencia artificial utiliza, por ejemplo, descripciones del desempeño digamos, de la persona realizadas por su jefe directo en algún tipo de empleo que haya tenido antes. Y por lo tanto, la descripción, por ejemplo, lleva implícita el género, porque si es hombre va a hablar en términos masculinos y si es mujer va a hablar en términos femeninos. Y hay ese sesgo que está implícito en la descripción del texto es mucho más difícil de corregir y sobre todo, digamos que las personas que diseñan tienen que estar mucho más atentas a ese tipo de sesgos. En ese caso, por ejemplo, habría que intentar hacer primero un preprocesamiento de toda la información en texto para tratar de eliminar cualquier tipo de información relacionada a género, ¿cierto? Antes de proceder a hacer el entrenamiento del sistema. Eso, por supuesto, es muy complicado de hacer cuando hablamos de miles de millones de textos a partir de los cuales se entrena el sistema, ¿cierto? Por ejemplo, para el caso de una inteligencia artificial como ChatGPT que nombraba hace un rato Freddy, ¿cierto? Entonces, evidentemente, el sesgo es un problema grande. Hay un trabajo publicado en el año 2016 que es más o menos, digamos, evidencia esto, que se titulaba algo así como hombre es a programador de computador, como mujer es a ama de casa. Y, y se titulaba así porque, digamos, digamos, para el estado de la tecnología que había en ese momento, los sistemas basados digamos, en la inteligencia artificial que utilizaban texto, empezaron a analizar, por ejemplo, qué tipo de relaciones implícitas hacían entre los conceptos y ese era el tipo de relaciones que hacían. Entonces a un hombre lo relacionaban, por ejemplo, con un programador de computadores y a la mujer como una ama de casa. Entonces, es riesgoso, definitivamente es un tema que es importante, pero que también, digamos, hay cierta conciencia en este momento de que es necesario abordarlo, pero no está solucionado, ¿cierto? Es un tema realmente, es un problema abierto en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Bueno, definitivamente apenas estamos empezando a abordar la temática, pero Julián ha hecho una muy buena exposición de lo que es la inteligencia artificial y el énfasis que hace como en las áreas donde hoy se aplica ampliamente, en las actividades que son muy repetitivas y que se pueden automatizar, en el apoyo a la toma de decisiones, como es el caso de las aplicaciones médicas. Y la otra área, pues que es también muy poderosa y es permitir hacer descubrimiento de conocimiento, porque tenemos volúmenes de información que ni de manera manual ni con los modelos que se usaban anteriormente era posible
extraer algún tipo de información de utilidad y los modelos de inteligencia artificial hayan conexiones que antes no eran posibles o no eran tan evidentes. Por supuesto que quedan pues temas pendientes y el inicio y toda la conversación que hace Julián sobre el sesgo pues nos genera una serie de preguntas que en este episodio no vamos a poder cubrir, pero que tal vez en próximos episodios cubramos, especialmente el tema de, bueno, ¿cuáles son los límites de la inteligencia artificial? ¿Qué tan cierto es eso de que va a llegar a reemplazar el pensamiento o a superar inclusive la inteligencia del hombre? ¿Y cuáles son sus limitaciones reales? De todas maneras, le damos muchas gracias a Julián por compartir con nuestros oyentes sus conocimientos. Y Julián, pues, si quieres algunas palabras finales. No, a ustedes muchísimas gracias pues por la invitación. Y pues no, definitivamente es un tema muy extenso del que podríamos conversar aquí pues horas, pero en fin, mil gracias pues por abrir el espacio.